Museo ex Hacienda El Lencero. Esta fue una hacienda mexicana ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, a 12 kilómetros al sur de la carretera Jalapa-Veracruz. En la actualidad, esta hacienda funciona como museo. El Lencero posee una calzada, las cocheras, una capilla colonial y el curato. En la zona se ubican dos casas y una capilla. La primera que se observa es conocida como la Casa de las Monjas y anteriormente fue un convento. Ahora funciona como la cafetería del museo. La hacienda fue construida en 1525 por Juan Lencero, un soldado de Hernán Cortés, tras recibir una merced real. En los tiempos de la Nueva España, una merced real era un permiso para establecer una de las 10 posadas para descanso de los viajeros que transitaban de México a Veracruz o de Veracruz a México. Esta posada era modesta, sin tantos lujos, pues era usada por todo tipo de gente. En 1525, cuando comenzó a funcionar la posada, contaba con un contrato de arrendamiento, el cual se describía así: la vivienda para huéspedes con una sola sala y 10 aposentillos, cubiertos de teja y cercada en partes de palos y en partes de piedra y lodo, todo ello maltratado, lo cual ha de ser reparado y adobado de lo que necesitare. Para entonces, por la mala pronunciación de la gente, se le llamaba, y aún hasta el siglo XX, el encero, con la palabra encero separada al final. Fue hasta después del siglo XX e inicios del XXI que se le llamó, como originalmente era al inicio, el encero, agregándose la letra L al inicio de la palabra encero, que le hacía falta. Años después, la posada diversificó sus actividades en las inmediaciones del siglo XVI, cuando era propietario don Jerónimo Pérez de Salazar. A la posada se agregaron la cría de ganado, la reparación de carruajes, alfarería y el cultivo de algodón, además del cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. Entre otras cosas, esta última sería la principal actividad del Lencero hasta el siglo XIX. El Lencero, a través de la historia, fue rancho, hacienda y hoy una evocación romántica del pasado. La historia de El Lencero tiene poco más de 5 siglos, donde se enmarca la historia de Jalapa y también de México. La lista de propietarios es larguísima. Uno de los más destacados fue don Antonio López de Santa Anna, hombre que ocupó 11 años la presidencia de la República. Jalapeño, nacido el 21 de febrero de 1794, quien llegara al mundo donde actualmente se ubican las oficinas del Banco Banamex, en el último tramo de la calle de Jalapeños Ilustres, hoy centro histórico de la ciudad capital del estado de Veracruz. El 27 de mayo de 1842, el general Santa Anna adquirió la hacienda por una suma de 45,000 pesos. Sin embargo, la hacienda continuaba brindando los servicios de hospedaje a los viajeros, por lo cual comenzó a cobrar impuestos por derecho a pasar por ese lugar, algo así como una caseta de peaje de las que hay ahora al viajar por nuestras carreteras. Durante este tiempo, la hacienda extendió sus terrenos notablemente, pues el general los utilizó para criar ganado y así alimentar a su tropa. Asimismo, se construyó una de las partes más emblemáticas de la hacienda, la capilla, la cual fue ampliada con los arcos cuando el general Antonio López de Santa Anna los mandó construir. Desde pequeño conocía la hacienda y la adquirió
durante el gobierno de Ignacio Comonfort, y fue aquí donde se casó por segunda vez. Esto sucedió a los 40 días de luto por su mujer. Santana contrajo matrimonio con la señorita doña Dolores Tosta y Gómez, escándalo que contribuyó a aumentar su descrédito en un momento en que se le recordaba su anterior episodio en Texas, y por tanto se le pedían las responsabilidades. El retiro de la escena política en ese momento lo pagó con un largo exilio en La Habana, Cuba. En 1856, Ignacio Comonfort decretó el embargo de todos los bienes de Santana, y el encero se vendió en 1870 por la cantidad de 50,000 pesos. Para 1875, el encero era una de las haciendas azucareras más importantes de la región. En el año de 1900, los dueños vendieron la propiedad en 74,000 pesos, pasando a manos de la compañía agrícola y manufacturera El Encero S.A., que se dedicó a la ganadería, la alfarería, los hilados, tejidos de algodón, al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar y del henequén. Así también se fabricaba ladrillo y teja, actividad que perduró al final después del cierre de la fábrica textil y azucarera. Mucho del esplendor de la hacienda se perdió en los vaivenes de la historia, pues sufrió pérdidas, saqueos, robos y destrucciones durante la Guerra de Independencia, cuando un grupo de insurgentes en 1812 estableció ahí un cuartel. Por tal motivo, algunos de los muebles y pertenencias de los dueños no se conservan, siendo estos reemplazados por muebles de la época. Entre 1923 y 1935 se perdió gran parte del terreno debido a problemáticas agrarias. En este último año, Rafael Murillo Camacho compró 28 hectáreas de la hacienda, reconstruyendo los edificios que se encontraban ahí. En 1981, Agustín Acosta Lagunes, siendo gobernador del estado de Veracruz, concedió a la señorita Lourdes Ortiz Monasterio, por la suma de 12 millones de pesos, la parte principal, compuesta por 8 hectáreas, y ordenó la restauración de la casa principal, la casa de las monjas y sus bellos jardines, rescatando algunos muebles que aún se encontraban ahí. El segundo piso, conocido como el Corredor de los Pájaros, exhibe muebles y artículos personales de Santa Ana, ofreciendo una de las mejores vistas de la casa principal, y es ahí donde se aprecia gran parte de los terrenos de la hacienda. Además, podemos apreciar muebles, objetos y recuerdos propios de la época en que se construyó. En la casa principal, además del Corredor de los Pájaros, también se encuentran el Salón de Armas, el de Juegos, el de Música, entre otros. Por orden del gobierno de Veracruz, se creó un patronato autónomo que se ha hecho cargo de la administración del Museo de El Encero. El Encero es un sitio histórico que conserva muchos de los rasgos típicos de tiempos de la colonia, pues su edificación principal es una construcción de 2 pisos que rodea un bello jardín con su típica fuente al centro, reminiscente de la arquitectura morisca en España. Al fondo de la casa se encuentra un patio que alberga
una enorme y añeja higuera de casi 500 años, con un tronco bastante ancho. Actualmente, el clima y los fuertes vientos han derribado parte de este majestuoso árbol, casi al momento de desaparecer. En tiempos pasados, este mismo lugar fue utilizado para albergar un palenque y se usaban sus ramas para el espectáculo y ahí mismo vivían los gallos. El edificio principal cuenta con 24 salas, correspondientes a las habitaciones de la casa, en las que se exhiben artículos de uso cotidiano de varias épocas, en las que sus distintos dueños vivieron. Los objetos van desde cosas triviales, cotidianas, religiosas, hasta históricas, que son una ventana a la vida pasada de la hacienda. Los amplios jardines del lugar son el espacio ideal para descansar. Hay un lago en el que también hay cisnes, y cerca están las caballerizas, así como la casa del cuidador de la hacienda, que se encargaba de recorrer sus terrenos para evitar que hubiera intrusos. En la hacienda hay muebles, pinturas, platos, cientos de objetos que se encontraron y que fueron colocados para dar un aspecto más real de cómo estuvieron distribuidas las habitaciones, así como el uso que tuvieron. La casa no cuenta con luz, pues conserva su ambiente natural. La planta baja se utilizaba para las visitas y la planta alta era para los dueños de la hacienda. Hay muebles de madera tallados a mano, incluso en una sola pieza, como un sillón que tiene la cabeza de un águila, la cara de un indio y las garras de águila. Se pueden ver camas de latón con colchas bordadas a mano, imágenes religiosas como el Cristo de 2 siglos, cuyo origen se desconoce. En la recámara principal está la cama que perteneció a Santa Ana. Cuenta con el escudo nacional y la corona de la época. Hay un enorme ropero francés que le perteneció a la esposa del general Juan de la Luz Enríquez, María de Jesús Lago. Lo que llama la atención es el espejo empotrado, cuya cualidad es que las personas que se reflejan en él se ven más altas y más delgadas. Durante el recorrido por la hacienda, uno puede recordar las habitaciones que en aquellos tiempos eran para los huéspedes, los enfermos, las salas de descanso, de lectura, de juegos, de armas, trofeos, la cocina, los baños, el cuarto de alimentos, incluso una sala dedicada a las bellas artes, con instrumentos antiquísimos como un cello, el arpa y un piano francés. También se visitan las cocheras, donde aún se conservan 2 carruajes que se utilizaban para viajar de Jalapa a Veracruz, los cuales son de madera, forradas con piel, con recubrimiento de caucho, y eran tiradas por caballos. Hoy día, estas cocheras ya están cerradas, pero los carruajes aún se pueden admirar. Hay una colección de planchas de carbón y de llaves de los diversos candados de la hacienda. Destaca uno de fabricación inglesa, con el ojillo escondido, que aún funciona. En la fuente de los deseos, los visitantes caminan 3 pasos y de espaldas lanzan la moneda para que se cumpla lo que piden, aunque aún no se sabe quién comenzó primero con esta superstición urbana. Cuenta con un manantial, un lago y un espacio que fue usado como alberca natural, donde ahora viven patos. Uno de los relatos de esta hacienda cuenta que ahí habitó un cisne negro y decían que era el alma del general Santana.
Actualmente, el Lencero representa para los habitantes de las cercanías un patrimonio nacional y un legado, ya que antiguamente era fuente de ingresos de sus padres y abuelos, pudiéndose notar en ellos un gran orgullo por lo que afirman es de su pertenencia. Se debe destacar que importantes personajes de la historia y las letras como don Agustín de Iturbide, Ignacio Allende, Vicente Lombardo Toledano, Gabriela Mistral, embajadores y altas personalidades de la política han vivido o visitado este hermoso lugar. Sin lugar a dudas, visitar la ex hacienda El Lencero es una experiencia extraordinaria, inmersos en una bella casona antigua, testigo de la historia mexicana. Conócela y vívela.